En el año 922 después de Cristo, un diplomático musulmán llamado Ahmad ibn Fadlan emprendió un viaje que lo llevaría desde las arenas del califato abasí hasta las tierras heladas del norte de Europa. Su misión era religiosa y política, llevar instrucciones del califa de Bagdad al rey de los búlgaros del Volga. Pero lo que encontró en el camino sería mucho más que un simple intercambio diplomático. Fue un choque brutal con una cultura desconocida, un encuentro que marcaría su memoria para siempre, y que nos dejaría uno de los testimonios más escalofriantes sobre los pueblos vikingos. Entre las crónicas que escribió, una destaca como un golpe de martillo sobre la conciencia humana, la descripción del funeral de un caudillo vikingo. Ibn Fadlan presenció cómo, en un ritual que mezclaba misticismo y barbarie, una joven esclava fue tratada como un objeto sagrado, y al mismo tiempo, sacrificado. Durante días esa muchacha fue entregada a los hombres del clan, que la utilizaron como un canal de energía vital, antes de que finalmente la estrangularan y apuñalaran para enviarla junto a su amo muerto. Luego, ambos cuerpos fueron colocados en un barco funerario que ardió bajo el cielo del norte. El diplomático, acostumbrado a las tradiciones del Islam y al refinamiento de la corte de Bagdad, quedó horrorizado. Sus palabras no eran exageraciones de un viajero espantado, eran un registro clínico de lo que había visto. Este testimonio parecía en su momento tan inverosímil, que durante siglos muchos historiadores lo tacharon de fantasía, de propaganda hostil contra los nórdicos, pero las excavaciones arqueológicas en Noruega y Suecia, en tumbas como la de Oseberg, revelaron restos humanos que confirmaban esos relatos, mujeres jóvenes sacrificadas junto a hombres de alto rango, rastros de violencia, objetos rituales colocados con un simbolismo sexual innegable. La arqueología, una vez más, dio validez a lo que la historia escrita había dejado en duda. A partir de ahí, surge la pregunta que guiará este viaje. ¿Qué papel jugaba la sexualidad en la sociedad vikinga? Porque lo que Ibn Fadlan atestiguó no era un caso aislado, ni una práctica marginal. Era la manifestación de un sistema en el que sexo, poder y violencia se entrelazaban como los nudos de una cuerda. Para los vikingos, la intimidad no era asunto privado, sino un lenguaje de dominación, un escenario público donde se jugaba el honor, el estatus, y hasta la entrada en el más allá. Los documentos medievales, las sagas islandesas, los anales latinos, las crónicas árabes, muestran que, en la cosmovisión nórdica, la cama y el campo de batalla compartían la misma lógica: conquistar o ser conquistado. La pasividad equivalía a humillación, la actividad a poder. Esa línea divisoria atravesaba todas las relaciones humanas, desde la política hasta el matrimonio. La mentalidad vikinga encontraba en la sexualidad un arma de doble filo. Podía cimentar alianzas y herencias, pero también destruir reputaciones, provocar guerras privadas, o sentenciar a alguien al exilio. La obsesión por la virilidad y la dominación creó una sociedad donde el deseo no era libre sino vigilado, ritualizado y constantemente puesto a prueba. Cada acto íntimo tenía repercusiones legales y sociales. El relato de Ibn Fadlan es, en cierto sentido, la puerta de entrada a un universo donde las normas que rigen el cuerpo humano se convierten en leyes de poder. Imaginemos la escena: un barco tallado con cabezas de dragón, el humo ascendiendo como plegaria al cielo, el rugido de los guerreros entonando cánticos, y en medio de todo ello una joven esclava tratada como llave para abrir las puertas de Valhalla. No era simple brutalidad. Era un teatro sagrado. Los vikingos creían que el sexo, la sangre y el fuego podían trasladar fuerza vital al difunto, garantizándole un lugar entre los dioses. Pero para el ojo moderno y para Ibn Fadlan mismo, aquello era una pesadilla ritualizada. Su pluma, impregnada de asombro y repulsión, transformó ese encuentro en un espejo que nos muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la violencia se reviste de religión y la intimidad se convierte en herramienta de control. Este será pues el inicio de nuestra travesía. Nos adentraremos en las sombras del norte para descubrir cómo los vikingos hicieron de la sexualidad un campo de batalla paralelo, tan importante como sus incursiones marítimas y sus guerras de conquista. Desde insultos que podían justificar un asesinato hasta bodas celebradas como espectáculos públicos, desde esclavas reducidas a mercancía, hasta dioses burlados por sus propios excesos, exploraremos un mundo donde cada acto íntimo era un reflejo del orden social. Y, como veremos, estas prácticas no fueron simples curiosidades de un pueblo lejano.
moldearon la Europa medieval, influyeron en leyes y costumbres, y dejaron huellas que todavía resuenan en nuestra concepción de género, honor y poder. El viaje apenas comienza, y lo que descubriremos no será fácil de digerir. Pero ignorarlo sería cerrar los ojos ante una de las verdades más perturbadoras de la historia. Los vikingos no solo conquistaban territorios con la espada, también lo hacían con la cama. Para entender a los vikingos hay que escuchar el latido más hondo de su sistema de valores, el honor. No era un adorno moral, era oxígeno, y la vergüenza a su reverso funcionaba como un veneno que podía matar más rápido que una espada. En ese tablero, la sexualidad no pertenecía al ámbito privado, era un criterio jurídico, una medida pública de la valía de un hombre. Dos palabras de su mundo antiguo condensan la lógica entera: argr y ragre. Decir de alguien que era argr pasivo, afeminado, sin hombría equivalía a disolverlo socialmente. No era un insulto cualquiera. Era una acusación que justificaba sangre, una afrenta capaz de abrir la puerta a la violencia legítima. Imaginemos una aldea islandesa, casas de turba, el viento que silba desde el fiordo, y en el salón comunal, entre hidromiel y fuego, un comentario deslizado a media voz. Él no es un hombre de verdad. Suficiente. En la lógica nórdica la masculinidad era una posición activa y visible. Perderla significaba quedar fuera de la protección del derecho. La ley, recogida en códigos que hoy conocemos por su tradición manuscrita, permitía que un hombre defendiera su honor con hierro si había sido tachado de argr. El lenguaje creaba realidad, una acusación, y el mundo del acusado se desmoronaba como madera mojada. Ese desmoronamiento no era metafórico. Quien quedaba marcado por la pasividad sexual, perdía derechos concretos, podía ser excluido como testigo ante un tribunal, negado en herencias, desarmado por la comunidad. En términos modernos, se le arrebataba la ciudadanía. No era solo reputación, era economía, poder, pertenencia, el hogar, la tierra, los lazos políticos, todo dependía de ese hilo fino llamado honor, y ese hilo podía cortarse con una palabra. Las sagas islandesas están llenas de guerras privadas que nacen de murmullos. Un comentario insinuado en un banquete, una burla hecha canción por un escaldo, una risa a destiempo, y de pronto dos familias entran en una espiral de represalias. En relatos célebres, hombres cruzan montañas y mares fríos para ajustar cuentas con quien cuestionó su hombría. La sospecha de pasividad sexual convertía cualquier disputa en cuestión de vida o muerte, porque afectaba a la arquitectura simbólica de toda la comunidad. Si un hombre aceptaba el estigma, y sobrevivía, el edificio del honor se resquebrajaba para todos. Las mujeres no eran ajenas a este orden. Vivían en él, y lo conocían con precisión quirúrgica. Algunas sagas muestran esposas que, sin tocar una espada, desenvainaban el arma más poderosa, la palabra que acusa. Bastaba con insinuar que su marido era demasiado suave en el lecho para arruinar su nombre. Hubo mujeres que reclamaron divorcio alegando falta de vigor, y la ley podía ampararlas. Ese gesto no solo liberaba a la esposa, desarmaba simbólicamente al marido ante los ojos del clan. En sociedades donde el prestigio llevaba el peso de un escudo, esas frases eran flechas envenenadas. Se formaba así un círculo vicioso. La presión por demostrar masculinidad llevaba a exhibiciones de agresividad. Esas demostraciones generaban conflictos, y los conflictos exigían nuevas pruebas públicas de dominio. La intimidad se convertía en campo de batalla represado por normas y amenazas. El hombre que no cumplía los estándares quedaba a merced del rumor, el que los cumplía, obligado a renovarlos a cada paso. El resultado era una cultura de tensión permanente. Un teatro en el que cada gesto en la mesa, en el lecho, en la asamblea, podía ser interpretado como señal de fuerza o de debilidad. Los mecanismos legales reforzaban esa tensión. La difamación sexual podía castigarse con multas, duelos, o exilio. Pero, paradójicamente, el propio sistema toleraba, o incluso esperaba que el ofendido enderezara la afrenta con violencia. El derecho, en vez de apagar la hoguera, marcaba su perímetro para que ardiera correctamente. Un modelo que hoy llamaríamos de regulación de la venganza. Se aceptaba la respuesta sangrienta siempre que siguiera ciertos rituales, y no rompiera la paz más allá de lo tolerable. El honor individual y la estabilidad colectiva eran dos fuerzas en constante tironeo.
El lenguaje de nuevo era el filo más afilado. Los poetas de corte, los escaldos, podían elevar un nombre al cielo o hundirlo en el barro mediante versos satíricos. Una estrofa sugerente bastaba para insinuar que un caudillo, pese a sus victorias, cedía donde no debía. Y esas rimas viajaban, se repetían en graneros, en mercados, en fiestas de invierno. La canción, convertida en rumor estructurado, tenía el poder de reescribir una biografía. En una cultura que valoraba la memoria oral, casi como un archivo sagrado, la reputación era una forma de escritura sobre el cuerpo social. La ansiedad por huir del estigma también impulsa a entender por qué la humillación sexual del enemigo tenía tanto efecto. Si acusar de ARGR podía destruir a un hombre, marcar físicamente al vencido, con gestos que aludían a la pasividad, hacía de esa destrucción un hecho irreversible. La comunidad del derrotado ya no veía simplemente a un perdedor, sino a alguien transformado en otro tipo de ser. Volver a casa con esa marca real o rumorada significaba muchas veces no poder volver del todo. El exilio exterior empezaba dentro de uno mismo. En ese marco, la vida cotidiana se regulaba con una minuciosidad que hoy nos resulta asfixiante. El modo de vestir, la forma de hablar, la manera de responder a una provocación, todo podía leerse en clave sexual. Un hombre que se mostraba demasiado fino en la indumentaria, demasiado dócil en el trato, demasiado lento ante un reto, arriesgaba que la sospecha se posara sobre él. Era una vigilancia distributiva, no había una policía del honor, porque todos lo eran. La comunidad completa, con su mirada atenta, se convertía en tribunal. Aquí nace, también, una de las paradojas del mundo nórdico. La ley proclamaba que la acusación de pasividad era gravísima y castigable. Sin embargo, la vida social dependía de insinuaciones continuas que mantenían el orden a base de miedo. No era necesario que todos pelearan, bastaba con que supieran que podían ser llamados a pelear en cualquier momento para defender su nombre. El sistema funcionaba como una trampa semántica. La palabra que no debía decirse era, al mismo tiempo, la palabra que mantenía a todos en su sitio. Desde nuestra sensibilidad moderna, todo esto puede parecer exagerado, incluso absurdo. Pero en un mundo donde la vida era frágil, y la riqueza, móvil, el honor, era un capital estable, transmisible de padres a hijos, protegerlo justificaba riesgos que hoy consideraríamos impensables. En esa clave, entender la férrea asociación entre sexualidad y ley no es excusar la violencia. Es reconocer la lógica interna de una sociedad que vivía en los bordes del hielo, midiendo cada gesto como quien mide provisiones antes del invierno. Mirado así, el orden vikingo se revela como una arquitectura de madera dura, resistente pero inflamable. La misma estructura que podía sostener la cohesión del clan, podía arder con una chispa verbal. Y como veremos en las siguientes partes, esta combustión simbólica se trasladaba sin esfuerzo al campo de batalla y al lecho nupcial, a los mercados de esclavos, y a los ritos funerarios. La ley del honor, escrita sobre cuerpos y palabras, era el alfabeto con el que los vikingos contaban su mundo. Aprender a leerlo nos permitirá entender por qué su historia, 1000 años después, sigue ardiendo. En el universo vikingo, la victoria no terminaba cuando el enemigo caía al suelo. La verdadera derrota comenzaba después, en el territorio invisible de la humillación. Para los hombres del norte, conquistar no significaba solo arrancar tierras o botín. Significaba arrebatarle al otro lo más íntimo, su virilidad, su honor, su esencia. La violencia sexual, en ese marco, se convirtió en una de las armas más devastadoras que poseían. Los cronistas y las sagas describen con crudeza un gesto que helaba la sangre, el klamhog, o golpe de vergüenza. Se trataba de cortar o herir las nalgas del enemigo vencido, una marca física que insinuaba penetración anal. No era un acto de sadismo gratuito, sino un mensaje cifrado que todos entendían: ese hombre había sido simbólicamente convertido en pasivo, en no hombre. La cicatriz hablaba más que cualquier insulto. Y a su regreso, la propia comunidad del herido lo veía con sospecha, como si ya no fuese íntegramente uno de ellos. Pero muchas veces los vikingos no se conformaban con el símbolo. La humillación se volvía real y pública. Reyes capturados, jefes militares derrotados y prisioneros de renombre eran sometidos a exhibiciones delante de testigos. El objetivo no era solo castigar, sino absorber la fuerza del adversario, robar su masculinidad. La creencia era clara:
el que dominaba sexualmente a otro hombre, añadía asimismo la energía viril de la víctima. Así, la violencia no era solo física, sino también espiritual. Imaginemos el impacto: un líder que había marchado al frente de un ejército, rodeado de seguidores fieles, era reducido en la plaza de una aldea, o en el campo de batalla, y violado públicamente. No solo perdía la guerra, perdía la posibilidad de volver a ser líder. Sus seguidores ya no podían mirarlo igual. Para muchos, era preferible la muerte antes que volver marcado por semejante deshonra. Las sagas y crónicas relatan que no pocos de estos hombres elegían el suicidio antes que regresar a casa bajo la sombra de esa mancha. La táctica no era improvisada. Formaba parte de un sistema cuidadosamente diseñado de dominación psicológica. Al convertir al enemigo en objeto de violencia sexual, se lograba un doble efecto: el sometido quedaba destruido, y los testigos, tanto amigos como adversarios, aprendían lo que significaba enfrentarse a los nórdicos. Era, en definitiva, una forma de propaganda del terror. Un mensaje tan potente como el brillo de un hacha manchada de sangre. En la saga de los Volsungos, uno de los textos más conocidos de la tradición germánica, se menciona cómo reyes y príncipes capturados sufrían ultrajes sexuales como parte del ritual de su derrota. Aunque los copistas medievales suavizaron o alteraron detalles, los indicios son claros: la humillación del enemigo pasaba por el cuerpo, y el cuerpo era la frontera donde se decidía el destino político. Los arqueólogos han encontrado pruebas indirectas que respaldan estas narraciones. Restos humanos con heridas en la zona pélvica, enterramientos apresurados de hombres de rango que parecen haber sido objeto de violencia ritual. Aunque las interpretaciones son debatidas, la coincidencia con los relatos escritos es perturbadora. Esta dinámica generaba un efecto devastador en las comunidades atacadas. No bastaba con perder una batalla. La derrota llevaba aparejada la disolución del tejido social. Un líder humillado no podía seguir mandando. Un guerrero marcado no podía volver a luchar con honor. El clan entero se veía contaminado por la deshonra. Así, la violencia sexual se convertía en un arma colectiva, capaz de fracturar sociedades enteras, sin necesidad de ocupar cada centímetro de su territorio. El círculo de violencia, una vez abierto, era difícil de cerrar. El que había sido marcado quedaba fuera del orden social. Su propia familia podía repudiarlo. Algunos vagaban como proscritos, fantasmas vivientes que recordaban a todos el precio de perder. Otros elegían desaparecer por sí mismos, suicidándose o buscando una muerte rápida en combate. Para los vikingos, ese desenlace no era colateral. Era parte del diseño. La destrucción del enemigo debía ser completa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. No menos importante era el papel del espectáculo. Estas humillaciones no se hacían en secreto, sino ante los ojos de testigos, el clan vencedor, los esclavos, incluso aliados y mercenarios. Cada mirada reforzaba el mensaje. La violencia se teatralizaba, como si fuera una representación pública cuyo guión todos conocían. En el fondo, era otra cara de la misma lógica que convertía los juicios y castigos en espectáculos. El poder se mostraba, no se ocultaba. Con el tiempo, este método dejó huellas en la memoria colectiva europea. Crónicas monásticas que hablaban de los ataques vikingos repetían historias de violaciones, no solo de mujeres, sino también de hombres. Los monjes, horrorizados, interpretaban estos hechos como señales de un paganismo desbordado, una corrupción diabólica. Pero más allá de su lectura moral, lo cierto es que los vikingos habían descubierto una verdad incómoda: humillar al enemigo sexualmente podía ser más destructivo que matarlo. Para los hombres del norte, la espada y la lanza eran armas de hierro. La humillación, en cambio, era un arma invisible, pero con efectos más duraderos. Una cicatriz puede cerrarse, una reputación manchada nunca se cura. Y así, la violencia sexual se convirtió en un mecanismo estratégico, tan frío y calculado como cualquier maniobra militar. En ese mundo, perder la batalla significaba arriesgar algo más que la vida. Significaba arriesgar la identidad misma, lo que definía a un hombre dentro de su clan. Y los vikingos sabían, con la precisión de artesanos crueles, cómo romper esa identidad, para que nunca pudiera recomponerse. En el vasto entramado de la sociedad vikinga, la esclavitud fue el pilar oculto que sostenía tanto la economía como la jerarquía social. Y en esa esclavitud, el sexo ocupaba un lugar central. No se trataba solo de mano de obra para cultivar la tierra o remar en los barcos. Se trataba también de cuerpos convertidos en moneda de cambio, en botín,
y en instrumentos de placer y humillación. Los mercados de esclavos florecieron allí donde los nórdicos extendieron su poder. Ciudades como Dublín, York o Birka se convirtieron en centros de comercio humano. Arqueólogos han encontrado restos de grandes recintos y muelles adaptados al tráfico de cautivos. Crónicas irlandesas hablan del gran mercado de Dublín, donde se reunían hombres, mujeres y niños capturados en incursiones por las costas británicas, las islas celtas, o incluso en el corazón de Europa. Allí, como si fueran ganado, los examinaban, los dividían y los distribuían. La diferencia entre ser libre o esclavo en el mundo vikingo era un abismo imposible de cruzar. Una mujer libre tenía derechos sorprendentes para la época. Podía divorciarse, reclamar herencia, incluso manejar negocios. Una esclava, en cambio, carecía de toda protección legal. Su cuerpo pertenecía por completo a su dueño, y éste podía usarla, o intercambiarla como cualquier objeto. La ley islandesa, con su fría claridad, lo dejaba por escrito: la violación de una mujer libre podía castigarse con la muerte. La de una esclava, con una simple multa, como si se tratase de dañar una posesión. Las sagas lo narran con un tono casi indiferente, como si fuera parte natural del paisaje social. En el Jomsvikinga saga, se menciona cómo un conde conservaba un harén de mujeres capturadas en Irlanda, tratadas como bienes de lujo. Las más hermosas eran reservadas para los líderes, mientras que las demás se repartían entre los guerreros, o se vendían en mercados distantes. Ese trato despersonalizado revela la lógica brutal de la época. La belleza o la juventud se convertían en etiquetas de precio. Las cifras, cuando se comparan con los restos arqueológicos, estremecen. Estudios realizados en los cementerios vikingos de Dublín muestran que hasta un 30% de la población estaba compuesta por esclavos. Un tercio de la ciudad vivía bajo la marca de la propiedad, sin nombre propio, sin futuro. Y muchos de ellos habían sido capturados para satisfacer la demanda de uso sexual, no solo de trabajo. El efecto psicológico de este sistema era devastador. Comunidades enteras, al escuchar de antemano las prácticas de los nórdicos, elegían rendirse antes que arriesgarse a la esclavitud. La amenaza de violación, tanto para mujeres como para hombres, se convirtió en un arma política más eficaz que el acero. Las historias viajaban más rápido que los barcos. Aldeas enteras entregaban rehenes, pagaban tributos, o se sometían sin luchar, temiendo que la sombra de los esclavistas arrasara con sus familias. Este comercio era rentable. Los esclavos no solo se usaban en Escandinavia, sino que eran exportados a Bizancio, al califato abasí, e incluso al norte de África. Las rutas vikingas no llevaban solo ámbar o pieles, sino también personas. De hecho, el término eslavo, de donde procede la palabra slave en inglés y esclavo en castellano, deriva en gran parte de estos siglos, cuando pueblos eslavos fueron sistemáticamente capturados y vendidos en masa por mercaderes nórdicos. La misma lengua europea guarda en su raíz la memoria de esta trata. El contraste con el trato a las mujeres libres subraya aún más la crueldad del sistema. Mientras una esposa podía divorciarse de un marido que no cumpliera en la cama, una esclava podía ser ejecutada si se resistía a su amo. El derecho a decir no era un lujo reservado solo para quienes habían nacido dentro del círculo de la libertad. Los demás eran cuerpos a disposición. Lo que hoy nos parece un crimen atroz, para los vikingos era un engranaje de supervivencia y prestigio. Cada incursión en tierras extranjeras prometía botín en oro, ganado y esclavos. Y entre los esclavos, los más valiosos eran aquellos que podían satisfacer los deseos íntimos de sus captores, o servir de instrumento de negociación política. Así, el sexo dejó de ser una esfera personal, para convertirse en mercancía, un recurso más en la economía del norte. El sistema generaba también un espejismo de poder en las mujeres libres. Su capacidad de rechazar avances y su posición privilegiada existían precisamente porque había esclavas a quienes se les negaba toda dignidad. En cierto modo, la libertad de unas se sostenía sobre la esclavitud de otras. Era una estructura piramidal. En la base, los cautivos sin nombre. En la cima, las mujeres que podían decidir su destino en el lecho, y los hombres que gobernaban sobre todos. El legado de esta dinámica fue enorme. A través del comercio esclavista, los vikingos integraron a Europa en redes globales de trata que unían el Atlántico con el Mediterráneo y el Mar Negro. Sus barcos no solo transportaban miedo y violencia,
sino también los ecos de una economía basada en la cosificación de los cuerpos, una economía donde la carne humana, viva y sufriente, era moneda de cambio. Cuando se comprende esta cara oculta de la cultura nórdica, se revela con claridad que su poder no residía únicamente en el filo de las espadas o en la astucia de sus expediciones. También residía en la capacidad de transformar la intimidad en recurso, el cuerpo en capital, y la esclavitud en espectáculo. Era un mundo donde la libertad de unos se sostenía con el sometimiento absoluto de otros. Si en la guerra la sexualidad se convertía en un arma, en el matrimonio se transformaba en un escenario. Para los vikingos, las bodas no eran un asunto privado entre dos personas que se prometían amor y compañía. Eran ante todo un contrato social y económico, una alianza entre clanes donde lo íntimo debía ser observado, registrado y validado. Y para ello, la intimidad debía hacerse pública. La consumación del matrimonio no podía quedar en la sombra. La ley exigía pruebas. La familia de la novia, que había invertido en la dote, tenía derecho a asegurarse de que la unión había sido real. Si no había penetración comprobada, el matrimonio podía declararse nulo y la dote debía ser devuelta. Para evitarlo, testigos acompañaban a la pareja hasta el lecho nupcial. Escuchaban ruidos a través de la puerta, y en ocasiones, como narran algunas sagas, incluso se quedaban dentro de la habitación para presenciar el acto. El matrimonio, más que unión de cuerpos, era un contrato notariado por los ojos de la prontra. Comunidad. El simbolismo sexual impregnaba toda la ceremonia. El momento más llamativo era cuando el sacerdote colocaba el martillo de Thor, Mjolnir, sobre el regazo de la novia. Nadie dudaba de lo que significaba: fertilidad, fuerza masculina, promesa de descendencia. Luego, el martillo se pasaba entre los invitados para ser tocado, convirtiendo el rito en una especie de comunión colectiva en torno al sexo y la procreación. Era una manera de decir que el fruto de esa unión no pertenecía solo a los esposos, sino a la comunidad entera. El ritual continuaba con la retirada de la corona nupcial por parte del novio, gesto que anunciaba públicamente que iba a tomar la virginidad de la novia. Lo hacía frente a todos, bajo la mirada de familiares, sacerdotes y vecinos. Después, la pareja era escoltada hasta el lecho. El lecho mismo se bendecía con oraciones de fertilidad que, para oídos modernos, suenan casi como cantos eróticos. No había espacio para el pudor. La comunidad no solo asistía a la unión, sino que exigía constancia de ella. El amanecer traía consigo otra prueba: las sábanas. Debían mostrar sangre, testimonio de la virginidad de la novia. Esas sábanas se conservaban durante años, como documentos legales que podían usarse en caso de disputas de herencia o divorcios. Si no había sangre, la familia del novio podía denunciar fraude. El cuerpo de la mujer, una vez más, se convertía en acta notarial, en campo de batalla jurídico. Las sagas transmiten escenas que hoy nos parecen grotescas. En la saga de Grettir, un tío permanece en la habitación durante la consumación, vigilando que todo ocurriera según lo estipulado. Imaginemos la incomodidad. Un pariente sentado en la esquina mientras los recién casados cumplen el contrato. Pero en el universo vikingo, eso no era perversión, sino garantía. Las consecuencias legales eran severas. Si la novia no era virgen, su familia podía ser demandada por fraude. Si el novio no lograba consumar, debía pagar compensaciones, como si la esposa hubiese recibido un producto defectuoso. Los códigos legales detallaban penas específicas, desde multas hasta la anulación del matrimonio. El sexo era, en este sentido, un trámite tan controlado como una transacción comercial. Detrás de esta lógica, sin embargo, se escondía algo más profundo: la obsesión por la descendencia legítima. Cada matrimonio sellaba alianzas, y cada hijo aseguraba herencias y pactos políticos. Por eso, la intimidad no podía dejarse en manos del azar o del afecto. Había que convertirla en espectáculo, en un acto supervisado que blindara los derechos de cada familia. Lo que para nosotros es un ámbito de sentimientos y privacidad, para ellos era una cuestión de política y economía. El amor, si aparecía, era un accidente. Lo esencial era garantizar linajes fuertes, pactos entre clanes y el control de la fertilidad. En una sociedad que vivía entre guerras y cosechas inciertas, el futuro dependía de esas uniones selladas bajo la mirada vigilante de todos. Y sin embargo, hay en estas prácticas una paradoja.
Convertir el sexo en espectáculo público no eliminaba el misterio, sino que lo cargaba de poder. La cama nupcial, bendecida, observada, comentada, se transformaba en un altar donde se decidía no solo la vida de dos personas, sino el destino de familias enteras. Cada suspiro, cada mancha, cada prueba física, quedaba inscrita como parte de la memoria social. Así, las bodas vikingas nos muestran la otra cara de su mundo. Si en el campo de batalla el sexo servía para destruir y humillar, en el matrimonio servía para construir y perpetuar, pero en ambos casos, estaba lejos de ser un acto íntimo, era un instrumento de poder, un contrato que todos debían atestiguar. De todas las prácticas sexuales y rituales que registraron las fuentes medievales, quizá ninguna resulta tan perturbadora como las ceremonias funerarias de los vikingos, lo que para ellos era un acto sagrado de tránsito hacia el más allá. Para ojos ajenos, y muy especialmente para el cronista Ahmad ibn Fadlan, fue un espectáculo de violencia envuelta en misticismo. Cuando un caudillo moría, no bastaba con enterrarlo entre tesoros, o colocarlo en una embarcación cargada de armas y ofrendas. La muerte de un líder exigía un ritual que reafirmara el poder del clan, y asegurara que ese jefe no se presentara solo en el salón de los dioses. Para acompañarlo, debía haber una mujer, una esclava, que lo siguiera como compañera eterna en Valhalla, pero ella no era elegida, era ofrecida. Ibn Fadlan describe con detalle cómo se convocaba a las esclavas, y se les preguntaba, ¿quién de vosotras morirá con él? Una alzaba la mano. Esa decisión la convertía en protagonista de una ceremonia que duraría varios días y culminaría con su sacrificio. Desde ese momento, dejaba de ser una cautiva para transformarse, a ojos de los vikingos, en un vaso sagrado. Su cuerpo ya no le pertenecía. Debía servir como recipiente de la fuerza vital de toda la comunidad. Los días previos al funeral se llenaban de excesos. La joven era entregada a distintos hombres del clan, que mantenían relaciones con ella mientras le decían, «Dile a tu amo que lo hice por amor a Kravan, él». Esa fórmula, repetida, mostraba la creencia de que cada encuentro transfería energía al difunto. El acto no era visto como profanación, sino como un canal espiritual. La esclava absorbía la vida de los vivos para llevarla consigo al otro lado. El clímax llegaba el día del funeral. La muchacha, embriagada con alcohol y drogas para reducir su resistencia, era conducida a la embarcación funeraria donde reposaba el cuerpo del jefe. Allí, la esperaba un último rito. 6 hombres mantenían relaciones con ella, representando diferentes fuerzas del clan. Después, aparecía una figura siniestra, una anciana conocida como la Ángel de la Muerte. Con un cordón y un cuchillo, la estrangulaba, y la apuñalaba a la vez. Era una muerte doble, brutal, pero considerada necesaria para garantizar la transición. El barco era encendido, y entre llamas y cánticos, el alma del caudillo y de la esclava partían hacia Valhalla. Durante siglos, este relato fue tachado de exageración oriental, una narración teñida por la incomprensión de un musulmán horrorizado. Pero la arqueología lo ha confirmado una y otra vez. El hallazgo de la tumba de Oseberg, en Noruega, mostró los restos de 2 mujeres enterradas juntas, una de alto rango y otra con signos de muerte violenta. Otras tumbas escandinavas han revelado escenas similares, donde jóvenes mujeres aparecen sacrificadas al lado de guerreros poderosos. La lógica detrás de esta práctica nos resulta difícil de asimilar, pero en el universo vikingo tenía coherencia. Se creía que el poder de un caudillo no se extinguía al morir, sino que debía reforzarse para asegurar la prosperidad del clan en la otra vida. La sexualidad, entendida como energía vital, se convertía en puente. El sacrificio de la esclava no era visto como asesinato, sino como un acto de honor. Ella se transformaba en mediadora entre los vivos y los dioses. El espectáculo del funeral cumplía también una función política. Reunía a la comunidad entera en torno a un drama cargado de símbolos, fuego, sexo, sangre y canto. Al presenciarlo, los miembros del clan recordaban que el poder de su jefe trascendía la tumba. No era solo un adiós, era una reafirmación colectiva de identidad. Un recordatorio de que la autoridad no moría con el cuerpo, sino que se transmitía en el ciclo eterno del clan. Pero si lo miramos desde nuestra sensibilidad, el horror es inevitable. Una joven, sin voz ni elección, convertida en llave para abrir el más allá. Un cuerpo usado hasta el último momento.
en nombre de una espiritualidad que justificaba la violencia. Para Ibn Fadlan, que provenía de una civilización donde el respeto a los muertos y la sobriedad de los funerales eran norma, la escena debió ser un golpe devastador. Sus palabras suenan frías, casi clínicas, pero tras ellas se adivina la conmoción de un hombre que trataba de describir lo indescriptible. Los ritos funerarios vikingos nos recuerdan que la sexualidad, en ese mundo, no era cuestión privada, sino recurso al servicio del poder y de la fe. Incluso en la muerte, el cuerpo de una esclava podía ser convertido en instrumento, en sacrificio, en espectáculo. Era la confirmación más brutal de una verdad, que recorrerá toda esta historia. Para los vikingos, el sexo nunca fue solo sexo. Fue fuerza, fue dominio, fue camino hacia lo eterno. En la misma cultura que transformaba a las esclavas en mercancía y sacrificio, las mujeres libres podían alcanzar un grado de autonomía que, en comparación con la Europa medieval, parece casi revolucionario. Esta dualidad, libertad para unas, opresión absoluta para otras, es una de las paradojas más intensas del mundo vikingo. Las leyes nórdicas reconocían a las mujeres libres derechos, que en el resto del continente tardarían siglos en aparecer. Una esposa podía divorciarse de su marido si éste no la satisfacía sexualmente, si era incapaz de defenderla, o incluso si vestía de manera considerada afeminada. La saga de Engal relata cómo una mujer repudió a su esposo porque usaba una camisa demasiado escotada, algo que para ella simbolizaba falta de virilidad. No se trataba de capricho, era la manera en que la sociedad entendía que un hombre incapaz de sostener su imagen de fortaleza era un compañero inadecuado. La capacidad de divorciarse, heredar tierras y dirigir negocios, hacía de algunas mujeres vikingas figuras de gran peso. El caso de la sabia Audrdjupudga, una matriarca que tras enviudar cruzó el mar, fundó asentamientos en Islandia y manejó propiedades, es un ejemplo paradigmático. No dependía de ningún hombre, y su palabra tenía el peso de la carácter. Del mismo modo, excavaciones en Birka, Suecia, han revelado tumbas de mujeres comerciantes que dominaban rutas y se enterraban con sus llaves y balanzas, símbolos de poder económico. Pero esta libertad se sostenía en un contraste brutal. Mientras las mujeres libres gozaban de privilegios y podían alzar su voz en la asamblea, las esclavas eran despojadas de toda humanidad. Sus cuerpos estaban a disposición de sus dueños, y la ley lo avalaba sin ambigüedad. No podían rechazar avances sexuales, ni aspirar a libertad por mérito propio. La única salida era ser compradas o liberadas como acto de gracia. La diferencia entre una y otra condición era tan absoluta que reforzaba el valor de la libertad. Cuanto más degradada era la esclavitud, más elevada se percibía la posición de la mujer libre. La contradicción se extendía a la infancia. Si bien las mujeres adultas podían ejercer poder, las niñas eran vulnerables a uno de los gestos más crueles, el infanticidio selectivo. Crónicas y sagas mencionan cómo, en momentos de escasez, las familias optaban por abandonar a las hijas recién nacidas, dejándolas a la intemperie. La lógica era económica, un varón garantizaba defensa y trabajo, mientras que una mujer suponía una boca más que alimentar. En un mundo de recursos limitados, la vida femenina se veía a menudo como prescindible. Las sagas también reflejan cómo las mujeres libres participaban activamente en el engranaje de violencia que sostenía a su sociedad. Algunas incitaban a sus maridos o hijos a vengarse para evitar el estigma de la debilidad. En la saga de los Volsungos, por ejemplo, una esposa amenaza con divorciarse si su marido no toma venganza por una ofensa. La presión femenina podía ser tan decisiva como una espada en la batalla. Incluso en la violencia sexual contra enemigos, las fuentes dejan entrever que algunas mujeres no eran meras víctimas pasivas del sistema, sino que lo reforzaban, conscientes de que su propio estatus dependía de mantenerlo en pie. La figura de la mujer guerrera, aunque rodeada de debate histórico, también aparece en este contexto. Restos arqueológicos en Birka han revelado la tumba de una mujer enterrada con armas, caballos y estatus de oficial. Durante años los especialistas pensaron que debía tratarse de un hombre mal identificado. El ADN resolvió la duda, era mujer. Eso no significa que todas las vikingas fueran guerreras, pero sí que algunas lograron ocupar espacios vedados en otras sociedades. De este modo, la sociedad vikinga funcionaba como un espejo roto. Un fragmento mostraba a mujeres poderosas,
comerciantes, jefas, capaces de elegir pareja o librarse de un matrimonio. Otro fragmento reflejaba la esclavitud, la violencia y el abandono de niñas. Ambas realidades coexistían sin anularse. Eran partes de una misma lógica. La libertad tenía valor porque no todos podían gozarla. Es esa contradicción lo que hace al mundo nórdico tan fascinante y tan difícil de juzgar con parámetros modernos. Mientras en Francia o Inglaterra las mujeres libres estaban relegadas a la obediencia, en Escandinavia podían dirigir haciendas. Pero al mismo tiempo, pocas sociedades medievales institucionalizaron de manera tan cruda la explotación sexual de esclavas. La cultura vikinga con su dureza ofrecía privilegios a unas pocas a costa del sufrimiento de muchas. Esa paradoja nos obliga a mirar con ojos complejos. Ni el mito romántico de guerreras libres y poderosas, ni la imagen reduccionista de bárbaros sin piedad, capta toda la verdad. Lo que emerge más bien es una sociedad que elevaba y degradaba con la misma intensidad, que otorgaba derechos insólitos mientras justificaba horrores inconcebibles. En el universo vikingo, la frontera entre lo divino y lo humano era tan frágil como la del honor. Los dioses, al igual que los hombres, estaban atrapados en una red de sexualidad, poder y vergüenza. Y esa mezcla moldeaba tanto los mitos como la vida cotidiana. Las relaciones entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no eran condenadas en sí mismas. La clave estaba en el rol. Lo que importaba no era a quién deseabas, sino cómo te situabas en el acto. El hombre que mantenía el papel activo, conservaba su virilidad intacta, incluso ganaba prestigio por sumar conquistas. El que ocupaba el lugar pasivo, en cambio, era tachado de argr y condenado al deshonor. El deseo era aceptable siempre que confirmara la dominación. Los mitos reflejaban estas tensiones. Loki, el dios tramposo, se transformaba en mujer, seducía, y hasta daba a luz. De su vientre, nació Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín. Ese episodio, celebrado en las Eddas, era contado con un tono burlón. Loki, poderoso en su astucia, era también objeto de escarnio, por haber tomado el rol femenino. Incluso Odín, padre de dioses, fue cuestionado por practicar seidr, un tipo de magia asociada a las mujeres. Los otros dioses lo acusaban de haber ensuciado su honor, aunque al mismo tiempo temían su poder. Así, la sospecha de feminización podía convivir con el respeto, creando un equilibrio inestable entre burla y reverencia. En la vida real, este juego de roles estaba regulado con precisión legal. Acusar falsamente a alguien de pasividad sexual podía costar tanto como un asesinato. Las leyes lo consideraban un ataque mortal al honor. Esa seriedad demuestra hasta qué punto la identidad sexual estaba incrustada en el tejido jurídico. Un insulto erótico no era broma, era un arma que podía destruir clanes enteros. La teatralización de la violencia sexual alcanzaba también el terreno de la justicia. Los castigos no buscaban solo sancionar, sino humillar. Un violador podía ser sometido a violencia sexual pública antes de su ejecución, como si el crimen se resolviera mediante un espejo retorcido: lo que hiciste, te será devuelto. Los adúlteros podían ser castrados en plazas, con la comunidad asistiendo como si se tratase de un torneo. La pena era espectáculo, y el espectáculo, lección. Las sagas hablan de festivales en los que se exponía a prisioneros a juegos crueles. A algunos se les obligaba a realizar actos degradantes para diversión de los asistentes. Otros eran torturados sexualmente hasta morir. Lejos de verse como excesos, estas prácticas eran integradas en la cultura de entretenimiento. Un equivalente macabro de los juegos de gladiadores romanos. El público no solo observaba, participaba con apuestas, cantos y burlas. Era violencia legitimada como fiesta. La arqueología respalda estas escenas con hallazgos inquietantes. Restos humanos muestran signos de mutilaciones rituales, cortes en genitales, fracturas realizadas poco antes de la muerte. Eran marcas que iban más allá de la simple ejecución. Eran símbolos de humillación. El cuerpo del ajusticiado se transformaba en mensaje para la comunidad. Esa fascinación por la crueldad sexualizada se vinculaba a un principio básico: el poder debía ser visible. No bastaba con ejercerlo en secreto. Debía mostrarse, teatralizarse, repetirse como un ritual. Así, cada castigo servía tanto para sancionar al culpable como para reforzar el orden social. La vergüenza de uno se convertía en advertencia para todos. En conjunto, los mitos, las leyes y los castigos dibujan una sociedad que hizo de la sexualidad un mecanismo de control total.
no había espacio neutro, lo íntimo se transformaba en público, lo personal en político, lo privado en espectáculo. La cama, la plaza y el templo, eran escenarios de un mismo drama, dominar o ser dominado. Ese legado dejó cicatrices profundas en Europa. Las crónicas medievales se llenaron de relatos sobre la lascivia pagana de los nórdicos. Algunos exagerados, otros confirmados por hallazgos modernos, todos coincidían en lo mismo. Los vikingos habían convertido el sexo en un lenguaje de poder que trascendía generaciones. Y, de alguna manera, ciertas ideas de masculinidad, honor y dominación que aún perduran en el imaginario occidental, nacen de ese cruce entre placer y violencia. Hoy, cuando evocamos a los vikingos, los vemos con cascos y espadas, navegando hacia costas lejanas. Pero tras esa imagen épica, hay otra, más oscura, una sociedad que hizo del cuerpo humano un campo de batalla constante, que transformó la intimidad en un arma, y que encontró en la crueldad un motivo de celebración. Esa es la herencia incómoda que la historia nos obliga a recordar.